Pero para que nos pongan en una perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es la ejecución real que se logró en 2020 y cuál va a ser la de 2021? Bueno, es muy cambiante, Enrique, lo relacionado a ejecución, ¿verdad? Lo del año pasado y este año son años atípicos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia se tuvieron que hacer muchos movimientos dentro del presupuesto, reprogramaciones, priorizar todo eso para el sector salud. Pero en líneas generales los presupuestos se ejecutan en torno al 80 al 85%, ¿verdad? Y hay una combinación de dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, como vos sabés, el presupuesto es una estimación de ingresos y un tope de gastos. Entonces, en la medida que se vaya cumpliendo la estimación de ingresos, también posibilita una mayor ejecución. Solo por mencionarte lo que ocurrió el año pasado. El año pasado recaudamos 400 millones de dólares menos consecuencia de la pandemia, entonces eso necesariamente impacta también en la ejecución. Y por otro lado está la parte que depende de los administradores, ¿verdad? Los administradores que tienen que llevar adelante los procesos de licitaciones, de compras, etcétera, de manera que también se vayan ejecutando los programas que están dentro del presupuesto. Entonces siempre hay una combinación de ambas situaciones. Si no tener los ingresos suficientes, obviamente hay una ejecución baja, y lo mismo ocurre también si hay alguna demora o algún rezago de parte de los administradores en llevar adelante los procesos para ejecutar el presupuesto. Claro, yo te preguntaba esto, Oscar, vos y yo ya hemos hablado 70 veces por ahí, vos creo que ya sabes perfectamente a dónde yo me voy a ir. Pero, sin embargo, creo que es importante a veces reiterar algunas cosas. Yo te preguntaba el tema de la ejecución y, en realidad, si me puedes después dar una precisión del promedio de ejecución de los últimos 10 años, por ejemplo. Porque lo que para mí es un peligro es que la estimación de ingresos en realidad se está... vos sabés que en el mundo corriente decimos se está pintando, ¿verdad? Y yo lo que creo que se está sobrevaluando. Y en consecuencia, cuando vos haces una sobrevaluación del ingreso, tenés como que más margen para presentar erogaciones en algunas partes que después se terminan ejecutando. Por eso yo quería saber un poquito, y si me puedes ayudar, la ejecución promedio es 85%. Y ese es el promedio, Enrique. Mira que mucho se avanzó desde que se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, donde antes de eso ocurría lo que vos mencionás, Enrique. Muchas veces en el Congreso se cargaban ingresos justamente para calzar con los gastos, pero desde que se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, el Congreso respetó, digamos, en la mayoría de las veces, no siempre también, los topes enviados por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hizo también de que los promedios sean un poco mejores. Llegamos, creo que a años donde se llegaron al 90% de ejecución, y como te decía, este año y el año pasado son años atípicos donde tenemos esta situación de menores ingresos, consecuencia de un factor exógeno que fue la pandemia, las medidas sanitarias y todo el impacto que tuvo en la economía, y el año 2019 también por la sequía, ¿verdad? Pero en general se respetan, Enrique, los topes enviados por el Poder Ejecutivo en materia de ingresos, y también entender de que hay tres fuentes de financiamiento que básicamente dan sustento al presupuesto. Una son los impuestos, que financia cerca del 30-35% del presupuesto. Por otro lado, tener los ingresos que generan las propias entidades, el caso de las empresas públicas, la ANDE, Petropar, por la venta de los bienes o servicios, generan ingresos y ellos financian su presupuesto con eso. Y finalmente tener el endeudamiento, que está en torno al 13%, ¿verdad? Y lo que te mencionaba anteriormente de recursos institucionales, como le decimos, está por encima del 50% que está financiando este presupuesto que presentamos para el año que viene. Cuando vos decís recursos institucionales, perdón por la precisión que te voy a pedir, ¿son estas empresas? Así mismo, lo pero que generan las empresas. ¿Esto incluye las binacionales o no? No. Las binacionales no forman parte del presupuesto. Sí, lo que transfieren a la administración central, el concepto de royalties y de cesión de energía, que eso sí se programa en el presupuesto, como así también la asignación que se hacen de esos recursos. Claro, ahora, cuando vos me decís las empresas, estoy sorprendido por el dato, por eso nomás te estoy insistiendo. ¿50% del presupuesto está financiado por esto? Sí, Enrique. Están las empresas públicas, le tenés a IPS, que también genera sus propios recursos, está la banca pública, BNF, AFD, el Banco Central. O sea, hay una cantidad de entidades descentralizadas que generan sus propios recursos a través, como te decía, de venta de bienes o servicios, o de cobro de tarifas, o de cobro de algún arancel. Claro, pero cuando estamos hablando del presupuesto, es
Lo que en realidad ellas financian son sus propias actividades. Así mismo, así mismo. No, no, o sea, pero la administración central, digamos, se financia con impuestos y con endeudamiento. Básicamente sí, hay también entidades que generan sus recursos, Enrique, algún ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el cobro de peajes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso representa un ingreso fuente 30 o recursos institucionales y también eso financia una parte del presupuesto del Ministerio de Obras y así hay otros ministerios que tienen también la potestad de cobrar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo te preguntaba un poco este detalle, porque aquí viene la segunda derivación, ¿verdad? Bueno, si este es el mapa, ¿en cuánto podemos situar el gasto corriente real, el purete, no el inventado? O sea, sobre el 85% de ejecución real, ¿cuánto es el gasto corriente real? Si el 85 fuera 100, ¿cuánto es el gasto corriente? Hay distintas maneras de mirar esos datos, Enrique. Por un lado, lo que siempre nosotros presentamos en la información mensual a través de nuestro informe de situación financiera, ponemos el foco en lo que son los impuestos, ¿verdad? De impuestos, cuánto va a salarios, cuánto va a otros gastos rígidos. Y ahí tenemos un componente importante, ¿verdad? Cerca del 70% de los ingresos tributarios financian salarios, ¿verdad? Y dentro de salarios mencionamos el salario de las fuerzas públicas, el salario de los docentes, el salario de los médicos y también de otras entidades. Y ahí estamos hablando de un porcentaje, como te decía, de 70 de cada 100 guaraníes de impuestos, ¿verdad? Después tenés otros compromisos como el servicio de la deuda, el pago de programas sociales, el programa adultos mayores, Tecoporá, todo eso se paga con impuestos. Y también el presupuesto de algunos ministerios para compra de vacunas, en el caso de salud, medicamentos, etcétera, combustible, para la policía, y ahí se te va el 100 de impuestos, ¿verdad? Entonces, prácticamente es poco lo que queda para inversión, por eso es que gran parte de la inversión se financia con deuda. Ahora, si miras el total del presupuesto, sumando el de todas las entidades, con todas las fuentes, la parte salarial representa el 30% del presupuesto. Por eso te decía, hay distintas formas de mirar. Claro, pero es que presupuesto. si vos decís, o sea, si vos decís en el presupuesto global el salario representa el 30%, es como que una cifra tranquilizadora, ¿verdad? Pero a mi modo de ver es una cifra engañosa, estadísticamente engañosa. Yo no digo que no sea real en el tema del presupuesto, sí, porque en realidad, y yo te agradezco mucho que hayas dicho lo que acabas de decir, cuando vos usas el 100% de tu ingreso tributario en hacer que el Estado se mueva, pues en realidad no te queda nada para invertir, ¿verdad? Que es la idea funcional del Estado. Es así, Enrique, y sumando un poco a lo que mencionás, si vos analizás la ejecución del componente rígido, la ejecución está por encima del 90-95%. Ahora, si mirás los otros componentes del presupuesto, mirás exclusivamente inversiones, está en torno al 60% de ejecución, 70%, no supera eso, ¿verdad? Entonces, entiendo hacia dónde apuntás y es así, ¿verdad? Los gastos rígidos tienen una ejecución mucho más alta, por eso son rígidos, ¿verdad? Prácticamente es ejecutar cerca del 100% y si no 100% es por cuestiones relacionadas a vacancias en los anexos, alguna situación que no se dio en ese año, y los otros componentes sí tienen una ejecución menor, ¿verdad? Claro, ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esta pregunta? Esto que estábamos hablando con el ministro, estimado amigo, primero que lo hablamos con Oscar ya 70 veces, y segundo ustedes me han escuchado a mí 800 veces. Porque el punto ahí, Oscar, es para mí el siguiente. Yo lo que creo que el problema que tenemos, digamos, como sociedad, ya te digo como sociedad, no como gobierno ni nada, es que no hemos logrado nosotros un cambio en la dirección estructural del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 30 años estábamos lo mismo. Es decir, nosotros no estamos logrando convertir al presupuesto en un instrumento real de desarrollo, porque es simplemente sostener la inercia de la burocracia y del aparato del Estado. Y de hecho, cuando vos querés hacer inversiones, y lo dijiste recién, hay que llamar a algún banco de afuera y decir, che, nos pueden prestar la guita. Ese para mí es el problema. No tenemos una ruptura en la dirección estructural del presupuesto. Y justamente, Enrique, buscando romper eso, es que nosotros tomamos dos acciones concretas, ¿verdad? Una,
la implementación del presupuesto por resultados. Dejar de empezar a mirar al presupuesto solamente en los números. O sea, yo soy un buen ejecutor si ejecuto el 100% de mi presupuesto, pero yo no veo si realmente con ese 100% entregué algún bien o algún servicio o entregué la cantidad de bienes y servicios que yo me comprometí a entregar con esos recursos, ¿verdad? Entonces, el presupuesto por resultados lo que hace es agregar a ese dato financiero también indicadores, ¿verdad? O sea, con cada 100 guaraníes, ¿qué vos querés hacer? El Ministerio de Educación va a entregar kits escolares para mejorar el nivel de retención de los niños en la escuela, y para eso también da kits escolares, da alimentación, etcétera. Entonces ese es el cambio que nosotros dimos en el 2020, y también al Ministerio de Hacienda le va a permitir contar con mayor información justamente para poder reasignar de la mejor manera el presupuesto, ¿verdad? Y por otro lado, Enrique, las reformas, ¿verdad? Como bien decís, si queremos generar espacios para otro tipo de gastos, como los gastos de inversión, tenemos que avanzar en las reformas. Hemos presentado ya una ley que reforma el sistema de compras públicas, otra también relacionada al del servicio civil. Entonces, con estas leyes nosotros también apostamos a que cada guaraní que se gaste en estos conceptos, ya sea compra pública o pago de salarios, sea realmente de la mejor manera y queden más recursos o más espacio para poder asignar a otras necesidades, a otras necesidades del Estado y obviamente de la ciudadanía, ¿verdad? Paréntesis. Estuve a punto de tirar la mesa y Oscar acaba de casi tirar su vaso, así que estamos, yo creo que es el partido. Así que si se cae la mesa, o si se cae la mesa, si se cae el vaso, no nos reten tanto. Oscar, ¿sabes lo que pasa? Espera un poco. Presupuesto por resultados es una ley vigente. Sí. Es una herramienta que desde el 2020 estamos obligados nosotros a presentar el presupuesto bajo esa visión, ¿verdad? Y los otros proyectos son proyectos que se presentaron y están en estudio. Así mismo. Correcto. Así mismo. Ahora, no, te digo nomás eso, pero vos todavía, digamos, estamos en septiembre de 2021, todavía, a ver, ¿podés decirme que ya se hizo alguna evaluación por resultados para modificar la tendencia presupuestaria? Ahora no. Como te decía, Enrique, justo nos tocaron 2 años atípicos, ¿verdad? Tuvimos el 2020 que empezamos con esta herramienta, nos agarra la pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente eso cambia toda la lógica dentro del presupuesto y se hace un cambio de todas las prioridades dentro del presupuesto. Esperemos que este presupuesto del 2021 sí ya se cumpla, digamos, desde inicio, o sea, el presupuesto que presenta el Ejecutivo, una vez aprobado, ahí vamos a empezar a evaluar realmente esas principales o esos principales objetivos que tiene cada una de las entidades que cumplir con ese presupuesto que se le asigna, ¿verdad? Claro, porque ahí viene, después viene la segunda cuestión de las leyes enmarcatorias, ¿verdad? Y vos mencionaste muy bien las que mencionaste, pero yo quiero poner énfasis en una, pero como ejemplo de lo que espero yo que pase con las otras. La ley nueva de la función pública, que está, y fíjate la ley de consolidación económica, una cantidad de enunciados que creo que todos los que estamos observando el tema suscribimos y apoyamos, y por eso estamos en el apoyo de estos proyectos en forma pública, abierta, notoria, militante. Ahora, ¿qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo bien concreto para que vos puedas contestar. Ahora estamos en campaña electoral. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo muy bien, viene la Federación de Sindicatos de Funcionarios Públicos, hace una manifestación frente a tu oficina y dice, nosotros no queremos más la ley de consolidación económica porque ataca el concepto de desprecarización. Lo cual, estimados amigos, lo que significa concretamente es que todos esos bandidos que entran por la ventana pueden ser nombrados y por tanto convertirse en carga que tenemos que pagar nosotros los contribuyentes por los siglos de los siglos, amén. Y le amenazan al gobierno con un voto castigo electoral, un grupo de delincuentes funcionarios públicos. Esto no le afecta al ministro, estoy diciendo yo. Entonces ahí, Oscar, es que uno entra y dice, pero yo tengo que apoyar esto para que después vengan estos sinvergüenzas y en realidad empiecen a perforar la ley como hicieron con la 1626. Así mismo, Enrique, ¿verdad? Nosotros apostamos a la reforma, apostamos a que esta ley del servicio civil pueda estar en vigencia lo antes posible y mientras tanto lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda es tratar de establecer ciertos lineamientos
relacionados a las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos y a este tipo de programas, como mencionaste, el de retiro voluntario, el de desprecarización laboral, etcétera. Entonces, nosotros mantenemos esos condicionantes que incluimos cada año en las leyes de presupuesto. Por ejemplo, que lo relacionado a la desprecarización, obviamente tiene que haber un proceso de concurso, ¿verdad? No se tiene que hacer de manera automática porque una persona ya tiene 4 años de antigüedad como contratado, tiene que pasar a integrar directamente el plantel de funcionario permanente dentro de la función pública. Entonces nosotros mantenemos ese tipo de lineamientos en la ley de presupuesto que ahora entregamos al Congreso y que también está vigente este año. Incluso nosotros planteamos la suspensión tanto el año pasado como este año de esos procesos, y eso ya es ley, ¿verdad? Entonces por este año eso está suspendido, y para el año que viene, si se va a realizar un proceso de precarización, se tiene que hacer siguiendo ciertos lineamientos para que eso se pueda dar. Obviamente tiene que haber una vacancia también en la entidad, ¿verdad? No hacer una cuestión automática que van ingresando directamente a la función pública por la ventana, como bien dijiste, ¿no?